Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, maestro. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches. Ok, muy buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos en la segunda sesión de lo que es la unidad 2, correspondiente a lo que es diseño del proyecto de solución. Durante esta semana hemos estado visualizando la importancia de establecer los recursos para verificar la viabilidad de un proyecto. Esta importancia radica en el conocer si cada uno de los proyectos que ustedes están realizando son viables y son factibles para poder continuarse. ¿Cómo? A través del establecimiento correcto de los recursos en la etapa de la organización. ¿Por qué es muy importante precisamente establecer los recursos dentro de un proyecto? Esto nos va a llevar a lo que es la parte de la planeación estratégica. La planeación estratégica nos define que es una herramienta de gestión que permite establecer el qué hacer y el camino que deben recorrer las organizaciones para alcanzar las metas previstas, teniendo en cuenta los cambios y demandas que imponen en su entorno. En este sentido, es una herramienta fundamental para la toma de decisiones al interior de cualquier organización. Así, la planificación estratégica es un proceso de formulación y establecimiento de objetivos y especialmente de los planes de acción que conducirán a los logros de objetivos. ¿Cómo establecemos primeramente lo que son los campos o los planes de acción para cumplir los objetivos? A través de las actividades y tareas que estamos nosotros estableciendo. Por eso es muy importante que cada actividad y cada tarea que ustedes están implementando esté enfocada directamente al objetivo general y los objetivos específicos que ustedes plantearon. Cuando no establecemos correctamente las actividades y tareas, automáticamente el proyecto deja de ser viable. Hablábamos en la sesión pasada la importancia de establecer cada uno de los recursos dentro de esta etapa. El no emplear no aplica, el ya cuento con el recurso, la importancia de establecer el recurso financiero. Uno de los tips que se brindó para esta columna de recursos financieros, para no estimar montos económicos, era solamente utilizar la palabra de recursos financieros, recursos monetarios, recursos estimados, dinero o efectivo. ¿Por qué? Porque como estamos proyectando, el proyecto que nosotros tenemos es un proyecto a largo plazo. Entonces, al tener un proyecto a largo plazo, tenemos una proyección a N determinados años. Cuando tenemos una proyección, supongamos a 3 años, y yo establezco en el recurso material, como veíamos un ejemplo, que yo requiero de materiales como una computadora, como un celular, como una impresora, como hojas, como lápices, como cuadernos, todo el material que yo voy a utilizar para cada una de mis actividades y tareas, el recurso tecnológico, el internet, el recurso tecnológico, los software del equipo de la computadora, PowerPoint, Excel, Word, otros instrumentos como herramientas de gestión de proyectos, otros instrumentos como tecnologías emergentes, que también son tecnologías. Y aparte, uno muy importante de su proyecto, que es el recurso humano. Entonces, veíamos la parte importante de que si establecemos un recurso monetario estimado, que a lo mejor no es acorde, que yo ponga, requiero de 850 pesos. Entonces, ¿cómo te va a dar 850 pesos para un proyecto que estás proyectando, precisamente, valga la redundancia, hacia 3 años o hacia 1 año y medio? Si yo establezco que requiero de 700 días, 2 años de un proyecto, ¿cómo con 850 pesos voy a poder solventar 2 años de un proyecto? Entonces, tenemos que reflexionar cada una de esas partes que estamos estableciendo. No solamente es agarrar y decir, lo voy a llenar porque hice recurso material y yo estimo que un lápiz vale 2 pesos. Y yo pongo 2 pesos un lápiz. Sí, hay que reflexionar que si desde fase 1, por eso era la importancia precisamente, desde fase 1, cuando ustedes están elaborando su objetivo general, su planteamiento del problema, justificación, lo que es esa parte del proyecto, entonces con eso se delimitaba precisamente a cuántos años se iba a realizar este proyecto, precisamente. Entonces, delimitar igual lo que son los recursos y también una parte importante que vamos a establecer, que era el recurso humano, que de igual manera
se ha recomendado que reflexionen sobre la naturaleza de cada uno de sus proyectos, porque por ende, cada proyecto social requiere de recursos humanos. Aquel proyecto que esté establecido y que solamente pongan al líder del proyecto, automáticamente es un proyecto no viable. ¿Por qué? Porque un proyecto, precisamente, estamos en la etapa de la división del trabajo. La división del trabajo, como veíamos en la sesión pasada que nos decía Adam Smith, nos dice que una etapa de división del trabajo no puede delegarse totalmente la responsabilidad a una sola persona. ¿Por qué? Porque entonces el proyecto se volvería decadente, realmente nunca se terminaría. Por eso surge la especialización de funciones. ¿Por qué creen ustedes que cuando una empresa se establece, contratan personal? Por lo mismo, porque no puede decir el que tiene la idea de decir yo voy a hacer todo. Hay que buscar especializaciones. Un proyecto de escasez de basura, un biólogo, un proyecto de escasez de agua, cualquier personal que vaya a necesitar, un ayudante general, todo aquel personal, un proyecto de violencia intrafamiliar, un psicólogo, un terapeuta, un proyecto de reforestación, voy a necesitar de un agricultor, voy a necesitar de un ingeniero agrónomo, que son los especialistas en saber qué tipo de árboles, cuál es la fauna que se puede plantar que no requiera de tanto material, todo esto, qué tipo de abono se le va a poner, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. Tenemos que ocupar a todos aquellos especialistas de las funciones que nosotros estamos estableciendo como un proyecto. Por eso nace la importancia de la columna de recursos humanos. Entonces, por esa circunstancia es de que todos los proyectos tienen que tener recursos humanos. Uno del recurso humano que yo también les comentaba en la sesión pasada que no debe de faltar en ninguna de las fases es el líder del proyecto. ¿Por qué el líder del proyecto, gerente del proyecto, responsable del proyecto, como ustedes se hayan denominado? ¿Por qué es importante dentro de cada una de las fases? Porque esta persona que es la más adentrada al proyecto conoce cada una de las fases que está estableciendo, porque viene el parteaguas de la idea que nació de él. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, una persona que le delegaron la responsabilidad el día de mañana no llega? La responsabilidad a quien recae, si ya no hay nadie a quien yo le tenga delegada esa responsabilidad. Por eso el líder de proyecto aparece en cada una de las fases, porque al final, si esa persona no viene, el líder de proyecto sabrá qué soluciones va a establecer. A lo mejor en ese momento yo lo haga o lo haga el líder de proyecto, o el líder de proyecto diga, ¿sabes qué? Juan, que eres tú el administrador, necesito que te vengas aquí directamente, vamos a hacer esto tú y yo, para terminarlo rápido. Establecer estrategias, mover, todo esto nos va a servir para poder llevar estrategias para poder llegar específicamente a la meta. De ahí nace la importancia de establecer cada uno de estos recursos que estamos poniendo. Entonces, lo que no es la planeación estratégica, no es una herramienta de predicción o de pronóstico sobre las tendencias o eventos que sucederán en su organización. Si bien es cierto que para preparar la planeación estratégica usualmente se tienen en cuenta pronósticos financieros, de producción, etcétera. ¿Por qué es importante precisamente dentro de la planeación estratégica los pronósticos financieros? Porque al final los pronósticos financieros nos van a determinar cuánta rentabilidad va a tener nuestro proyecto. Precisamente por esto, el poder delimitar, el poder establecer correctamente los recursos, nos llevará al éxito del proyecto y que en lugar de que tengamos pérdidas, vamos a tener ganancias. A su vez, como bien comentábamos, dentro de la etapa de actividades, tareas y recursos, el no establecer correctamente, por ejemplo, la columna de recursos humanos, va a permear automáticamente en la fase 4. Porque si ustedes presentan un trabajo dentro de fase 3 donde no estén empleando recursos humanos y dentro de fase 4 empleen recursos humanos en un organigrama, entonces esto dejará de ser acorde, porque si dentro de fase 3 tú me dices o me dicen que no van a necesitar ningún recurso humano, ¿cómo va a ser que entre fase 4 tengan un organigrama? Entonces, todo esto tiene que ser coherente, tiene que ser congruente. Por eso, cada fase que se elabora, se tomó desde primera semana la importancia de que cada fase va de la mano. Si yo voy estableciendo mal cada fase, vamos a seguir acarreando los mismos problemas. Entonces, por ello es muy importante que ustedes se tomen un minuto de su tiempo para leer los puntos de retroalimentación que se les pone a sus actividades.
para que ustedes puedan ir mejorando esos pequeños detalles, ir puliendo. Porque esto es como un diamante cuando realmente lo sacan de las minas, está sucio. Entonces, ¿qué se hace? Empezar a pulirlo. Realmente lo que se hace nada más es que ustedes ya conocen todo esto. Simplemente lo que se está haciendo en la actualidad es pulir esos conocimientos para que ustedes, cuando lleguen a fase 4, a la semana 4, perdón, ustedes ya tengan todas las herramientas necesarias para construir una web. Por eso precisamente desde que inició lo que es el módulo 23, les he reiterado el uso de las tecnologías emergentes como Canva, como Prezi, como Genially, como Mindomo, esas tecnologías emergentes. ¿Por qué? Porque el momento que ustedes lleguen a la semana 4, cuando van a hacer una construcción web, no se les dificulte, porque ahí sí van a construir, van a hacer un menú, un submenú, van a emplear hipervínculos, van a emplear links, van a emplear imágenes en movimiento, o sea, van a emplear muchísimos recursos que se debieron haber estado aprendiendo durante cada una de las semanas. Por eso ustedes a veces ven dentro de lo que son sus retroalimentaciones la invitación a que ustedes puedan utilizar cada una de esas tecnologías emergentes. Por ello, igual, yo les presento igual a veces mis presentaciones, también en Genially, algunas las tengo en Prezi, otras tengo, como ustedes pueden ver, en la tecnología de Drive. Yo también voy trabajando en ello para que ustedes puedan ir viendo que todo se puede amenizar, todo puede ser armónico y creativo. Llegamos a la parte que dice que no solo involucra decisiones futuras, sino la toma de decisiones actuales y diarias que afectan al futuro. No elimina riesgos, solo los identifica y proporciona herramientas para una mejor toma de decisiones. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros establecemos estrategias para cualquier acción, un ejemplo, estamos elaborando nuestro diagrama de flujo, iniciamos con la parte del inicio, que es el óvalo, tenemos nuestro flujo de información, va haciendo los cuadros, y de repente tengo una pregunta para la toma de decisiones. Esa toma de decisiones me va a llevar por dos caminos. Me va a llevar por el camino de qué pasaría si digo sí y qué pasaría si digo no. Cada uno de esos caminos me tiene que llevar a otras respuestas. Esto no quiere decir que solamente pueda existir una toma de decisiones dentro de un diagrama de flujo. Pueden existir N cantidad de toma de decisiones de acuerdo a los caminos que estemos llegando. Todo esto que realizamos dentro de un diagrama de flujo, lo que nos va a permitir es simplificar una tarea y que si por alguna circunstancia llegar a haber una amenaza que afecte externamente a nuestro proyecto, ya tengamos unas estrategias bien planteadas por un futuro que sea improbable, o sea, un futuro incierto, que a lo mejor pueda pasar o pueda no pasar, que a su vez esto lo va a delimitar como saber qué acción podría yo tomar de acuerdo a la tarea que yo implementé. Como nos comparte Claudia, dice la aplicación que más utilizo es Canva. De hecho, Canva acaba de tener ahorita precisamente lo que es Prepa en Línea CEP, un acuerdo con la plataforma de Canva, y a no más tardar que ustedes van a recibir también un aviso, ¿no? donde Canva ya va a estar libre en todas sus herramientas, va a tener un convenio con Prepa en Línea para que ustedes puedan utilizar todas las herramientas que maneja Canva ya de versión Pro para versión gratuita. Entonces, esa tecnología tiene muchísimas herramientas muy buenas. ¿Qué es lo único que no maneja? Una construcción web. El único problema nada más que tiene Canva es que, por ejemplo, no se emplea para construcciones web. O sea, hay otras tecnologías que podemos utilizar para esto. Adelante, Juan Antonio. Sí, asesor, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, ahorita que está tocando el tema de Canva. Canva sí cuenta con el espacio para la creación de una página web. Sí cuenta con ese recurso. Cuenta con, mira, vamos a diferenciar entre una construcción web y una simulación de un diseño web. Canva nos presenta una simulación de diseño web, más no una construcción web. ¿Cuál es la diferencia entre una construcción web? Que una construcción web tiene un dominio, y el dominio debe de terminar en .com, .es, .fr, .ag. Entonces, esto no, lo que es la parte de Canva no te lo comparte. Entonces, no se le determina. Te comparte el dominio de Canva. Así lo comparte con Canva. Por medio de Canva. Entonces, no es una dominio. construcción. Es una página que tiene Sí, de hecho, esta herramienta la hemos estado validando
desde hace años que estamos trabajando aquí con ella y ustedes lo pueden visualizar en el contenido extenso de la semana 3 a partir de la página 16 y no la catalogan como una tecnología para construcción web. Las tecnologías catalogadas para construcción web que están empleadas dentro del contenido extenso es Wix, tenemos a Google Sites, que es una de las más usadas, que igual también no nos proporciona un dominio, pero como viene incluida dentro de Google, también la permiten del uso. Entonces, sí hay una variante con esas partes porque, por ejemplo, a pesar de que Canva, como bien comenta usted, nos proporciona y podemos emplear un menú, el dominio no lo tiene, por eso es que no la ponen como una construcción. Sin embargo, como usted comparte, ¿se puede hacer un diseño? Sí se puede. Entonces sí podemos trabajar con Canva o no. Si se cumplen con todos los parámetros, porque no le voy a negar que ha habido estudiantes que la utilizan y cumplen con los requisitos para la construcción web, lo puede hacer. Porque la construcción web lo que nos permite o se evalúa en la fase final, que ustedes pueden ir leyéndolo a partir de la página 16 del contenido extenso de la semana 3, es los botones dinámicos, un menú funcional, submenús que tenga imágenes acordes al tema, que tenga recursos multimedia, ya sea recursos de audio, recursos de video. Por eso precisamente desde fases, si ustedes se han dado cuenta, en semana 1 utilizamos un recurso de audio. En semana 2 ahorita estamos utilizando un recurso de video. Entonces, ¿por qué? Porque como nosotros vamos a integrar esa información dentro de la construcción web en la semana 4, entonces ya tenemos esos recursos multimedia a la mano. Entonces solamente va a ser subirlo a lo que es su diseño que ustedes van a crear. Perfecto. Muchísimas gracias. De nada. Adelante, María. Buenas noches, maestro. ¿Sí me escucha? Sí, sí, claro, clarito. Yo tenía una duda. Es que la verdad, yo, bueno, no he estado como tal así en las otras sesiones porque es la sesión la hace ya muy tarde, maestro, a las 7. Y Sí, hay veces que yo no puedo, pues ni hablar ni nada porque pues en mi trabajo pues no me lo permiten. claro. Pero, por ejemplo, usted estaba hablando de las personas que es el recurso humano. Ujú. Forzosamente yo le tengo que poner que es no sé, a lo que se dedique la persona o nada más puedo poner las personas que nos vayan a ayudar. No, tiene que tener a qué funciones va a realizar, porque Ajá, no podemos emplear, y eso es algo muy importante que he comentado, una o dos personas, porque una vez que establezcamos una o dos personas, la primera pregunta que yo van a aparecer en su retroalimentación es qué funciones van a realizar, ajá, porque si no se lo aplican a eso, deja de ser un recurso humano. Si ponen, por ejemplo, Juan Pérez, ajá, Juan Pérez, ¿qué función tiene dentro de tu organización? ¿Por qué la bueno, importancia que ustedes puedan establecerlo? Por ejemplo, una persona con conocimientos en la administración. Eso es correcto. Si usted ya conoce el perfil, por ejemplo, en lugar de poner una persona con conocimientos en la administración, puedo poner un administrador. Ahí sí, ajá. ¿sí? Ok, sí, sí, ya le entendí. Así se comparte. Bueno, Es que eso va sí, va de acuerdo a la naturaleza de su proyecto. Por ejemplo, hay personas que pueden utilizar colaboradores, hay personas que pueden utilizar a lo mejor un abogado, pueden utilizar personas que tengan conocimientos en tecnologías emergentes, un ingeniero, un informático. Así usted lo va a ir buscando de acuerdo a la naturaleza de su proyecto. sí, entonces también puedo poner ayudantes generales, no. Sí, claro, el ayudante general, que usted, eso lo buscamos en cualquier rubro de descripción de puestos, porque al final un ayudante general usted lo puede mandar a hacer diligencias, puede ser la persona que se encargue de hacer la limpieza, puede ser la persona que se encargue de hacer los trámites administrativos, es un ayudante en general, ahí sí puede aplicar. Ok. Y por ejemplo, ¿en qué parte nosotros nos vamos a poner como las personas encargadas del proyecto? En todas las fases. O sea, quiere O, decir que en todos los cuadritos que ustedes empleen. o sea, por ejemplo, en recursos humanos debo de poner en todos los cuadros, Líder de proyecto o encargado de proyecto o director de proyecto, como usted se vaya a denominar.
Ajá, nada más en donde en los recursos humanos. Ajá, exactamente, nada más en los recursos humanos. Ah, ok. Gracias, Bach. De nada. Adelante, María Peralta. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Disculpe una pregunta. Sí, adelante. Digamos en los puestos, ahora sí en los puestos, vamos a tener que poner, por ejemplo, yo que estoy llevando el tema de la inseguridad, Ujú. es poner tanto, digamos que las personas del municipio, que son a las que tenemos que ir a ver, y digamos que los vecinos. No, o sea, por ejemplo, su tema de inseguridad, Ujú. ¿qué personas considera usted que son las que le servirían para trabajar con ellos, indistintamente del municipio? Ajá. Ok, por ejemplo, yo estoy hablando de la limpieza de los parques. Limpieza de los parques. Ok. Por ejemplo, ¿qué persona es la que se encargaría de realizar las pláticas a las personas? O sea, por ejemplo, de la importancia de la limpieza de los parques. Okay, serían los encargados de las autoridades, ¿no? Que se encargan Mm, de... No, sería alguien que usted considere que sea especialista en ese tema, que no sean las autoridades, porque el personal que ustedes ponen dentro de recursos humanos son todas aquellas personas que van a estar bajo su mando. Entonces, el gobierno ni las instituciones gubernamentales pueden estar bajo su mando porque ellos están bajo un mando ya gubernamental. Entonces, esas Okay, personas que aparecen son todo lo que usted va a emplear como su plantilla laboral. digamos que como un jardín o algo así que esté especializado en la materia, algo así, ¿no? Ajá, exacto. Es como cuando hacen una asociación civil, que de repente dicen presidente, director, vocal 1, vocal 2, vocal 3, tesorero 1, tesorero 2, tesorero 3. Así lo pueden establecer. Es de esa manera. Ok, ok. Gracias. De nada. Adelante, Beatriz. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Yo tengo una duda en cuestión de hacer de hacer la fase 4. En el punto 2 dice, define las características del perfil. Sé que, pues, dice perfil. Sí. Entiendo que debemos dar el perfil del líder del proyecto, del encargado, como se le llame, ¿no? Ajá. Pero después dice las etapas del proyecto en las que podría colaborar. Ahí tengo que poner en todas. Si en todas va a intervenir, sí. Va a poner Sí. actividades previas, actividades de desarrollo y actividades de concreción. Y eso lo puedo, bueno, no sé cómo nombrarlos y como, no sé, etapa 1, fase 1 o cómo. A ver, O lo déjeme ver si tengo les... que nombrar como lo que me indica usted de etapas de participación. Déjeme ver si les puedo mostrar un ejemplo. Lo marcaría como primera etapa. Maestro. Este lo pueden visualizar lo que aparece como equipo de trabajo. Sí. Ok. Esto sería un ejemplo, cómo lo podrían ustedes realizar para que no se les dificulte. Pueden elaborar una tablita en la fase 4 que diga puesto, el perfil, las etapas en las que intervendrá y las acciones que va a realizar. El puesto es el nombre que ustedes van a ocupar para lo que es las personas. Por ejemplo, aquí tenían puesto encargado del proyecto. Su perfil dice capacidad de liderazgo, resolver, coordinar y supervisar el avance de las metas y cumplir con los objetivos, el objetivo general. ¿En qué etapa va a intervenir? Por ejemplo, aquí dice inicio, fase de desarrollo y fase de concreción. ¿Y qué acciones va a realizar? Aquí va a poner ordenar, administrar y gestionar cada tarea del proyecto para una correcta solución del mismo, comunicarse entre los equipos de trabajo y al organizar la organización del proyecto. Entonces, así ustedes pueden establecer cada puesto, encargado, organizador social, colaboradores, entrevistadores, expertos en tecnología. Y esto es lo que va a aparecer abajito en su organigrama, que es su esquema de jerarquía. Muy bien, maestro, gracias. De nada.
A ver. Adelante, Juan. Gracias, doctor. Sí, yo también tuve un error en la fase 4. Ajá. Me equivoqué y me confundí en la tabla. Ya con la recomendación que me dio, hice las correcciones necesarias. Sí. Hice como la tabla, pero en mi caso, como todo va a ser nuevo, porque no tengo nada y apenas se va a iniciar un proyecto que va a... Se corta un poquito su audio, ya no lo logré escuchar las últimas partes. En mi caso, Ajá. como en mi proyecto es a un año, no tengo nada. Entonces, en la tabla yo le puse primera etapa, porque todos van a aperturar algo apenas. Entonces, ya lo corregí conforme la indicación que usted me dio. También me había equivocado en las preguntas. Lo hice más dinámico, le agregué imágenes, le agregué videos, lo de la captura de video en PowerPoint. Ok. Pero no lo pude subir como formato de PowerPoint a la plataforma. Lo subí a la nube, hice un documento de Word y le pegué la liga en el documento de Word y ya envié la actividad corregida y aumentada. Ok, Juan, claro, perfecto. Muchísimas gracias. Ahorita que termine ya lo verifico y le vuelvo a hacer su evaluación. Muchísimas gracias. No, al contrario, usted. Gracias por tomar las recomendaciones. Adelante, María Isela. Sí, yo tengo, me quedé ahorita con la duda porque yo ya tengo lista casi la tabla, Ok. pero mencionó que primero hay que hacer el organigrama o la jerarquía. No. O sea, ¿Son dos cosas? son dos cosas diferentes. Esta tabla Ajá, se las pide el sistema, o sea, se las pide la actividad integradora para ajá, que ustedes puedan definir en qué fases va a intervenir cada uno de los perfiles que ustedes están creando, para ajá. que posteriormente ustedes puedan elaborar su organigrama Pero no en esta fase 4, en la fase ¿o 4. sí? Sí, Ok, entonces son las dos cosas. en las dos cosas exactamente. O Correcto. sea, ha habido que, por ejemplo, esto va de acuerdo a la creatividad de cada estudiante, ¿no? Hay estudiantes que de Sí, repente dentro del mismo organigrama se toman y lo hacen y lo ponen, por ejemplo, como utilizan tecnologías, les ponen un recuadrito y ponen, por ejemplo, líder de proyecto, va a intervenir en fase 1, fase 2 y fase 3. ahí mismo todo. Ajá, Ajá, exactamente, y también ajá. es válido. Pero a veces otros me dicen, oye, ¿cómo le puedo hacer para que no se me dificulte? Entonces les presento este cuadrito, entonces así lo dividen en dos y también es válido. Correcto. ¿Sí? Muy bien. Gracias, De maestro. nada. Maestro, yo, perdón, Adelante. es que ya ahí ya como que ya me revolví. Ok, a O ver. sea, por ejemplo, en la primera parte del cuadro, ve que le pregunté que en qué parte me voy a poner yo como líder de proyecto. Usted me dice que en todas de los recursos humanos. Sí. En todos los cuadritos. Sí. Bueno, y en esta fase 4, ¿es igual en todas o nada más es en una sola? Porque mi proyecto es de los huertos caseros. Sí, ok. En la fase 4, ustedes lo que hacen, por ejemplo, es hacer un cuadro donde van a describir cada uno de los perfiles que están ocupando precisamente dentro de la columna de recursos humanos. Aquí, por ejemplo, vamos a suponer que líder de proyecto, que es el primerito que va a aparecer. Líder de proyecto, ese es el perfil o el descripción del puesto. ¿Cuáles son sus características? Una persona de 18 a 48 años, sexo indistinto, y cuáles son las características que requiere para esa persona. A lo mejor que sea proactivo, que sea una persona responsable, que sea una persona con capacidad de liderazgo, empática, etcétera, etcétera. ¿En qué actividades o en qué fases va a intervenir? Va a intervenir en actividades previas, actividades de desarrollo y actividades de concreción. Esas tres las pongo. ¿Y qué funciones son las que va a realizar dentro de esa etapa? Va a coordinar, va a dirigir, va a comunicarse con el personal, todo lo que usted considere que va a realizar. Eso lo va a hacer con cada uno de los perfiles creados. Por ejemplo, líder de proyecto, a lo mejor ayudante general, a lo mejor un administrador y lo que ocupe. Para posteriormente, usted va a elaborar un organigrama y este organigrama nos va a permitir que usted va a aparecer en el puesto jerárquico más alto. Que si, por ejemplo, establecemos un organigrama tipo jerarquía o tipo piramidal, usted aparece en la puntita, o sea, quiere decir en la parte mera de arriba. Ahorita les voy a mostrar precisamente un ejemplo de eso para que lo pueda ver. Nos vamos a desconectar esta sesión y nos reconectamos por favor para que se lo muestre.